Desde el principio, William y Catherine Booth creyeron en la plena inclusión de las mujeres en el ministerio. El Ejército de Salvación todavía está comprometido con la igualdad de hombres y mujeres en el ministerio y en todos los aspectos de la vida. Esta visión no era simplemente práctica. Se basó en una lectura completa de las Escrituras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento leemos sobre los patriarcas, como Abraham, Moisés, Isaac y Jacob. También podemos leer sobre mujeres, como Miriam, Hulda y Débora, que muestran el mismo tipo de autoridad religiosa que esos hombres. Veamos a Débora en el libro de los Jueces capítulo 4, versículos 4 y 5. En aquel tiempo lideraba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora vivió al menos 1000 años antes de que Jesús estuviera en la piedra. Ella estaba a cargo de los israelitas. Bajo su gobierno, hubo serias amenazas del enemigo y guerra. Llamó al comandante militar a luchar contra el enemigo, pero el comandante no se iría sin Débora. Su liderazgo condujo a la victoria de su pueblo. Incluso sin leer toda la historia de Débora, hay algunas cosas interesantes que aprendemos solo en los 2 versículos que leímos. Ella estaba casada. Ella también fue profeta. Ella podría estar casada y estar en el ministerio. También ocupó el cargo de juez, lo que significaba que era juez o líder. La gente acudía a ella por su sabiduría. Y, como profeta, era la portavoz de Dios. Este no era un papel normal para un juez. Esto hizo que el liderazgo de Débora fuera extraordinario. Tenga en cuenta lo que no está en la historia de Débora. No hay ningún escándalo por el hecho de que ella es una mujer. Su esposo no dijo: "No puedes ser juez porque eres mujer y mi esposa". El comandante militar no dijo: "No puedes liderar a los soldados porque eres mujer". Dios no dijo: "No puedes hablar en mi nombre porque eres mujer". Por lo que leemos, parece que se sabía que ella tenía cualidades dadas por Dios y las usó. De manera similar, el tema de las mujeres en el ministerio en el Ejército de Salvación tiene menos que ver con lo sobresaliente y excepcional y más con lo cotidiano. Debido a que fueron creadas iguales, las mujeres comunes y corrientes tienen el derecho otorgado por Dios de difundir el Evangelio. Esto se debe en gran parte al hecho de que el Ejército de Salvación fue fundado por un hombre y una mujer. William Booth escribió una vez: "No se puede decir que otras organizaciones religiosas tengan una madre. Sus guías y autoridades son todos padres". Estaba orgulloso de que él y Catherine trabajaran juntos en el ministerio. De hecho, a veces William estuvo enfermo durante largos periodos de tiempo. En esas ocasiones, Catherine también asumió las responsabilidades administrativas. Catherine Booth era una mujer que temía al Señor. Para cuando tenía 12 años, había leído toda la Biblia 8 veces. Antes de casarse con William, le escribió cartas sobre lo que llamó sus puntos de vista establecidos. Debido a su tiempo en las Escrituras, Catherine tenía puntos de vista firmes y basados en la Biblia sobre la santidad y la igualdad de la mujer ante Dios, incluido su derecho a predicar el Evangelio. William estuvo de acuerdo. De hecho, Catherine se convirtió en una predicadora muy conocida por derecho propio. Una de las razones por las que tenemos tantas mujeres en el liderazgo del Ejército de Salvación es la influencia de Catherine Booth. Esto quedó muy claro en 1934, cuando Evangeline Booth se convirtió en la primera mujer en ser elegida general del Ejército de Salvación. Evangeline Booth fue la séptima de los 8 hijos de Catherine y William Booth. Educaba en casa. Comenzó a predicar a los 15 años y estuvo a cargo del Ejército de Salvación en una parte de Londres a los 17. A los 23 años, estaba a cargo de la Escuela de Entrenamiento Internacional del Ejército de Salvación y la comandante del Ejército de Salvación en Londres.
A los 31 años, se convirtió en comandante del Ejército de Salvación en Canadá. A los 39 años, Evangeline fue nombrada comandante del Ejército de Salvación en los Estados Unidos, donde sirvió durante los siguientes 30 años. Durante esos 30 años, Evangeline expandió los servicios sociales del ejército estableciendo hospitales para madres solteras, comedores populares, refugios de emergencia, servicios para desempleados, residencias Evangeline para mujeres trabajadoras, hogares para ancianos y trabajo en prisión. Los servicios de socorro en casos de desastre del ejército crecieron a partir de su respuesta al terremoto de San Francisco y al incendio de 1906 que mató a 3,000 personas y dejó a la mitad de la población de la ciudad sin hogar. Durante la Primera Guerra Mundial, las Donut Girls sirvieron a los soldados en el frente. En 1934, a los 69 años, Evangeline se convirtió en el cuarto general y dirigió el trabajo del Ejército de Salvación en 80 países durante 5 años. Para quienes se criaron en el Ejército de Salvación, es fácil olvidar que no todos piensan de la misma manera que nosotros sobre las mujeres en el ministerio. Ordenamos tanto a hombres como a mujeres. Nosotros siempre lo hemos hecho. Ordenar significa convertir a alguien en ministro o pastor con todas las responsabilidades y privilegios que conlleva ese papel. Eso incluye la autoridad para estar a cargo de una congregación y predicar. Algunas otras denominaciones ordenan mujeres. Algunos todavía están firmemente en contra de ello. El Ejército de Salvación fue una de las primeras denominaciones que permitió a las mujeres predicar y supervisar una congregación. En los Estados Unidos, estamos acostumbrados a que las mujeres participen en todos los aspectos del ministerio. En muchos países, esta no es la norma en absoluto. Un papel importante que tiene el Ejército de Salvación en el mundo es empoderar a las mujeres, particularmente en lugares donde todavía se las considera propiedad. La forma en que tratamos a las mujeres no es solo un problema de mujeres. Es un problema del Evangelio. Muestra al mundo cómo Dios ve a todos los humanos. Él crea a todos los humanos a su imagen y los equipa para sus propósitos. Igualitarismo, o la igualdad de género en el ministerio, es parte de nuestro ADN. Es parte de quienes somos. No lo hemos descubierto perfectamente. Es un proceso continuo. No hemos llegado del todo, pero estamos avanzando.